Wow, yo nunca pensé que iba a caminar así de cerca de un animal tan gigante. Bienvenidos a la Cometa Travel. Hoy tenemos un capítulo genial y bien interesante. Es que estamos aquí en Laos, cerca de Luang Prabang, visitando un santuario de elefantes. Y los elefantes son muy importantes culturalmente aquí en este país. Es que aquí el elefante significa poder, fuerza y sabiduría. Y en el pasado los usaban para la guerra, como un modo de transporte e incluso hasta hoy en día para la explotación forestal. De hecho, en el pasado Laos se llamaba el reino de Lang Xang, que significa el reino de 1.000.000 de elefantes. Pero ya no es así. Hoy en día solo existen 800 elefantes en el país, 400 en cautiverio y 400 libres. Entonces, el tema de los santuarios de elefantes es muy importante, no solo aquí en Laos, pero en muchos países aquí en Asia. Antes de caminar con ellos, tienes que darles comida para que les caemos bien. Con todos los animales, si les dan comida, son tus amigos. Entonces tenemos, este se llama Mei Lim Kong. Ella tiene 39 años. Y antes de venir aquí al santuario, ella trabajaba en un campamento donde la gente montaba los elefantes. Ahora ella vive aquí y pues nadie la monta. Y aquí tenemos Mei Bo Kam. Ella tiene 42 años. Antes trabajaba en la explotación forestal y después ella trabajaba en un campamento donde los montaban. Pero ella solo lleva 2 meses aquí. Un turista la compró y la donó aquí al santuario. Oye, déjala comer. Bueno, son elefantes, ellos comen 200 kilogramos de comida cada día. Entonces creo que nunca están llenos. Pueden comer todo el día. Bueno, ya terminamos de alimentarlos, entonces ya son nuestros amigos y pues van a acompañarnos. Hacemos una caminata en la selva durante el día. Entonces uno hace muchas caminatas, pero nunca con 2 elefantes acompañándote. Es un ritmo bastante lento porque ellos paran, como dije, comen 250 kilogramos al día. Ellos paran cada rato para comer. Básicamente comen como 16, 17 horas al día. Duermen solo 3 o 4. Y pues ellos son los jefes aquí y tenemos que ir A mí me gustaría ir más rápido, pero tengo que ir al ritmo de ellos. Y es importante saber que no todos los santuarios son iguales. Hay unos donde tú vas y los elefantes juegan con pelotas de fútbol o incluso te pueden dar un masaje o hacer otros trucos. Pero si les obliga a hacer trucos así como un animal de circo, realmente no es un santuario. Incluso hay unos que te dejan montar el elefante. Y tengo que confesar, hace 20 años estuve en Nepal y sí monté un elefante. No estuve consciente que era tan malo para ellos. Y cuando lo hice, estuve en un parque nacional y el mahout, que es la persona que entrena el elefante, él le daba órdenes dónde ir, qué hacer, y si el elefante no quería hacerlo, porque ellos pueden ser muy tercos, el mahout tenía un palo de bambú y le pegaba en la cabeza y el elefante estaba sangrando. Todo el mundo estaba montando elefantes y todos los mahouts estaban tratándoles así. Entonces realmente era algo muy malo, pero ahora soy más consciente, no voy a volver a montar ninguno. Y no es solo porque les pegan, es que, mira, tú puedes montar un caballo y si miras un elefante vas a pensar es gigante, ¿por qué no puedo montar el elefante también? Y la razón es porque la columna vertebral de un elefante pues no es plano, es como así, como una montaña. Y ellos ponen la silla para montar encima
Y ese pone todo el peso encima de la columna y le duele mucho y con el tiempo el elefante va a tener muchos problemas con la espalda. Y también, como pueden ver, el elefante quiere parar cada rato para comer. Ellos comen todo el día. Pero en los campamentos para montar, el elefante lleva unos 2 o 3 turistas en la espalda, media hora. Ellos bajan, suben más, otro media hora. Entonces dura 8 horas o más con turistas encima y no tiene la oportunidad de comer. Entonces están muy flacos, tienen problemas de salud. Hay lugares en que puedes bañarlos, pero no debes hacer eso tampoco. El elefante solo debe bañarse cuando quiere y no todo el día para complacer a sus dueños y los turistas. Bueno, ya es mediodía, hora de comer, pues los elefantes están allá ya comiendo y pues estamos en la selva, es un almuerzo de Laos y pues en la selva ellos no usan cubiertos, ellos tienen el arroz, el sticky rice, así. Entonces este básicamente es el tenedor o la cuchara y solo tocas la comida con el dedo gordo. Así, con el arroz. Un almuerzo tradicional en el campo. Está bien rico. Pues como dije, los elefantes son los jefes aquí, entonces tenemos que ayudar a alimentarlos y antes les dimos bananas y ahora es un árbol de banano entero para darles. Entonces toca trabajar. Ahora toca cortarles en pedazos para que es más fácil comer. Sí, no quiero pegarme con el cuchillo. Oh, bravo. Ahora lo hace un profesional. Un poco mejor. También cuando visitas los elefantes aquí tienes la oportunidad de visitar un pueblito cerca y puedes ver cómo vive la gente aquí en el campo. Y en el mundo hay 3 especies de elefantes. Hay 2 en África y 1 en Asia. Y las diferencias son que son más grandes en África. Pueden medir hasta 4 metros de alto y hasta 7 toneladas. Pero aquí en Asia miden hasta 3.5 metros de alto y unos 5 toneladas. Y otra diferencia muy grande es que en África todos los elefantes tienen los colmillos. Y aquí dicen que es solo los machos que tienen colmillos. Pero el guía nos mostró que las hembras también tienen, pero son muy pequeños y no puedes ver. Tienes que abrir la boca para verlos. Y estos son unos de las diferencias principales de los elefantes de África y de aquí. Entonces, si quieres venir, tener una experiencia con ellos y disfrutarlos, un lugar así, Mandalot Elephant Conservation, es buenísimo porque fueron rescatados de campamentos de montar y pues ahora ellos solo caminan y comen y duermen y nada más. Hacen lo que quieren. Si quiere parar a comer, para y come. Si quiere ir por otra ruta, ellos van por otra ruta, no les obligan a hacer nada. Y aquí tienen 10 elefantes. Y cuando tú sales, solo van 2 elefantes. Entonces, de los 10, solo 2 están trabajando cada día. Entonces, es buenísimo venir a un lugar así.
donde les tratan muy bien. Bueno, ya terminamos el recorrido con estas dos bellezas. Fue realmente genial porque es una experiencia muy única, porque fuimos a África el año pasado y vimos, la verdad, más que 1000 elefantes. Pero todos eran libres en parques nacionales y realmente no vas a ver esto aquí. Pero tienen los santuarios, puedes venir y estar muy cerca a ellos. Entonces fue muy genial. Espero que ustedes deciden venir y si vienen y quieren ver elefantes, escogen un lugar como Mandalao que los tratan muy bien y los elefantes están felices y bien tratados. Bueno, mucho gusto. Me encantó pasar el día contigo. Chao.